Buenas tardes, damos muchas gracias a Dios en este miércoles más que podemos compartir de su palabra. Hoy vamos a tocar un tema apasionante realmente porque, como siempre decimos, tiene que ver con nuestra vida, pero tiene que ver con parte de un mandato de Jesús, por eso lo tenemos que tocar en discipulado, y también tiene que ver con elección de nuestra parte, el poder hacerlo, y Dios también toma en cuenta nuestra elección, nuestro libre albedrío de poder hacerlo. Vamos a hablar sobre el ayuno. Vamos a hablar sobre el ayuno y vamos a tomar la palabra de Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, y dice así: cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué lindo tema, la verdad que muy lindo tema, y estudiarlo y ver el origen me gustó mucho, me ayudó mucho, me abrió mucho el pensamiento en cuanto al ayuno, estudiar el por qué Jesús decía esto a sus discípulos. Ustedes saben que en la época que Jesús dijo esto, en la época de los discípulos también, era muy común entre la gente ayunar. El pueblo de Israel era un pueblo muy religioso y era muy común ver personas que ayunaran. Es más, Jesús, antes de comenzar su ministerio, después que salió de las aguas del bautismo, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días y tuvo hambre. Así que era una práctica. Estoy recordando otro pasaje cuando Jesús cuenta de aquel fariseo y el publicano que fueron al templo a orar. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, y una de las cosas que oraba decía: ayuno 3 veces a la semana. Era una cosa como un justificativo para el pueblo de Israel, para la gente religiosa en aquel tiempo, de ayunar. Era una práctica religiosa el ayunar. Pero realmente la enseñanza bíblica va mucho más allá de ser una práctica religiosa entre el pueblo. Y vamos a, como siempre hacemos en discipulado, tratar de descubrir el origen o de qué es lo que decía la ley acerca de un tema, y después por qué Jesús toca ese tema a los discípulos. No se olviden, y vamos a remarcarlo en este momento, de que el Señor Jesús estaba hablando acerca del reino de los cielos que se había acercado, y tenía que enseñar cosas nuevas, como ya lo venimos diciendo en los discipulados anteriores. Había que remarcar diferencias con respecto a la ley. ¿Por qué? Porque la ley había sido insuficiente. La ley había sido, dijimos el miércoles pasado, que al hombre lo había esclavizado, porque el hombre no podía cumplir la ley, y la ley determinaba que si no la cumplía, moría. Entonces era como que estaban obligados por la ley misma a realizar las cosas, y si no, tenían que pagar las consecuencias. Ahora había empezado otra época, otra dispensación, la de la gracia y el reino de Dios, y Jesús estaba formando discípulos, seguidores de él. Entonces les estaba implantando una ampliación del concepto de la ley, ¿no? Una parte nueva, una parte que ellos desconocían. Y no nos olvidemos que la parte tiene que ver con
con el amor. Así que, como siempre hacemos, vamos al origen de la ley, porque esto también lo marcaba la ley al tema del ayuno. En la época del Antiguo Testamento se solían practicar varios tipos de ayuno, pese a que la ley requería solo un ayuno por año. ¿Y cuál era este ayuno puntual? Era el día de la expiación. Solo un ayuno por año. Después se fueron desarrollando más para distintas actividades, pero la ley puntualmente, allá en Levítico capítulo 16, el versículo 29, dice así lo siguiente: Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Entonces, el día 10 del mes séptimo del año judío, ayunarán, no realizarán ningún tipo de trabajo. Era un día dedicado pura y exclusivamente al ayuno. En el capítulo 23, versículo 27, dice lo siguiente: A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. Afligiréis vuestras almas, tendréis santa convocación, dijo Dios, en ese día, en el mes séptimo, en el día 10. Entonces, celebraréis fiesta solemne en honor al Señor, y ayunarán y se presentarán ofrendas por fuego, sacrificio, no se hará ningún tipo de trabajo. Va a ser el día de la expiación, el día del perdón, el día que el pueblo iría a afligir su alma. Estos dos detalles quiero remarcar en los textos que hemos leído. En el día de la expiación es el día de la sexta fiesta bíblica que se implanta entre el pueblo de Israel, y es conocida en hebreo como Yom Kippur, que en español se traduce como el día de la expiación. El día de la expiación. Había santa convocación, santa convocatoria, o sea, traduciéndolo al castellano nuestro, era una cita divina. Ese día Dios citaba al pueblo para que se paralicen todos los trabajos del pueblo, nadie podía trabajar absolutamente nada, y tenían que ayunar ese día. En ese ayuno, ellos tenían que afligir el alma. La palabra en hebreo para esta actitud de afligir el alma es haná, que se traduce como deprimir, como abatir, debilitar, humillar, quebrantar, sufrir, someterse, entre otras cosas que podríamos seguir enumerando, pero básicamente era esto, afligir el alma. Entonces, ellos se deprimían, ellos se abatían, ellos se debilitaban, y la forma de debilitarte, una de las cosas, era el ayuno. El ayuno en la práctica era voluntariamente, se renunciaba a ciertos alimentos por un tiempo definido, era todo el día, 24 horas, con el fin de liberarse de los apegos carnales y poner todo el corazón y la mente en Dios. Como motivaciones más importantes están el arrepentimiento, el luto, o en caso de peligro, ante decisiones y actos importantes, se ayunaba también. Entonces, afligir y humillar el alma. Y es importante que tengamos presente
sobre qué es lo que... Esto es teóricamente, ¿no? ¿Para qué se utilizaba el ayuno? Pero ¿qué es ayuno en la práctica en sí mismo? Es no comer. Entonces, ayuno es no comer. Recordemos que cuando Jesús estuvo, el pasaje que cité al principio, Jesús estuvo en el desierto después de haber sido bautizado, dice que ayunó 40 días, ¿y qué pasó? Tuvo hambre. Entonces el ayuno no significa otra cosa que no comer. Y presten atención a lo que voy a decir, porque no existe en la Biblia una instrucción no existe de que el ayuno sea otra cosa que abstenerse de comer alimento. No es otra cosa, como otras cosas que lo puedan reemplazar. Nosotros ahora, voy a poner un ejemplo para que tengan idea este concepto. No puedo yo como cristiano decir, hoy voy a ayunar de no mirar televisión, o voy a ayunar para no prender la computadora. No estamos ayunando no prendiendo la computadora o no mirando televisión. Pero es muy distinto cuando digo no miro televisión o no prendo la computadora porque estoy ayunando. No sé si me alcanzo a explicar el concepto. O sea, no utilizar lo que tenía que hacer el pueblo era no utilizar otros elementos que lo distraigan del objetivo principal. Por eso que Dios en la santa convocatoria, en la santa convocación, en la cita divina, le decía al pueblo que ese día no tenían que trabajar. ¿Por qué no tenían que trabajar? Para que no se distraigan. Porque era un día de santa convocación. O sea, el ayuno tiene que ser tan especial que no haya nada que me distraiga del objetivo, que es humillar el alma, que es, como ya dijimos, deprimir, abatir, debilitar, humillarme, quebrantarme, sufrir. ¿Pero por qué? Por los pecados que había cometido el pueblo. Entonces, cuando yo estoy ayunando, lo demás queda apagado, lo demás queda, no voy a trabajar, no voy a prender la televisión, no voy a prender la computadora para que no me distraiga del objetivo. Ese es el principal, o el origen del principal, la principal orden hacia el pueblo de Israel, el por qué ayunar. Entonces, es un mal concepto cuando digo, voy a ayunar, sí, no voy a comer, pero hoy voy a ayunar de televisión, hoy voy a ayunar de computadora. O sea, no lo voy a aprender, no existe eso en la Biblia, no existe. Que no se haga porque estoy ayunando es otro tema y es muy importante. Así que nuestra cabeza tiene que estar exclusivamente concentrada en la oración, en la comunión con Dios. Entonces, si te abstenés de las otras cosas, es para ese objetivo, que no te distraiga nada. Y esto tiene que ver, es muy importante para que esto ocurra también, observar lo que dice, lo que venimos diciendo los días miércoles acerca del secreto de Dios, y que hablamos el miércoles pasado, ¿no? Acerca del secreto, de la oración, de cerrar tu puerta en tu dormitorio, de estar tú y Él solo. Es una cuestión muy personal nuestra con Dios. El ayuno puede ser que se convoque a ayuno en forma general, digamos, hay un propósito y se convoca en forma general a la iglesia, pero en realidad el ayuno es una convocatoria muy íntima, muy personal, donde nos afligimos, donde nos humillamos ante la presencia de Dios. También esto que acabamos de leer en Levítico, que tiene que ver con el Antiguo Testamento, fue citado en el Nuevo Testamento, allá en Santiago, capítulo 4, versículos 8 al 10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor,
y Él os exaltará. Ahora, a pesar de que la ley marcaba un día, el ayuno una vez al año, en que debían afligir su alma y ayunar ese día, no era el único ayuno que aparece en la Biblia. Por lo tanto, también tenemos que tomar que no es el único motivo para ayunar. Hay distintos motivos, y he tomado algunos ejemplos para que veamos que realmente el ayuno es importante en la vida del cristiano, pero para cosas importantes, y valga la redundancia de esto, para cosas importantes, porque como dijimos también anteriormente, en la oración, ahí en la intimidad, cerrada la puerta, en el cuarto, cuando invocamos al Señor, cuando clamamos al Señor, cuando abrimos nuestra alma, nuestro corazón ante Dios, y no hay nada que nos distraiga a nuestro alrededor, como la televisión, la computadora, el trabajo, lo que fuera, chicos corriendo en la sala, estamos solos nosotros y Dios. Ahí pasan cosas importantes realmente, y que Dios comienza a manifestarte cuando entramos en ese estado, en ese momento de íntima comunión y relación con Dios. Por ejemplo, en Daniel capítulo 9, el versículo 3 en adelante, dice así: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Eso era lo que marcaba la ley. Pero Daniel estaba ante un evento tremendamente importante. No era una cuestión de solamente de pecado, porque después más adelante leemos que, por ejemplo, en el versículo 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice: hemos pecado. Se confiesa ante Dios, descubre su situación. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido, dijo Daniel. Pero esto ocurría estando ahí en ayuno, en ruego, en oración, en intimidad, en ese momento en que él comienza a desnudar su alma ante el Señor, para que Dios realmente pueda atenderlo y pueda darle, le daría visiones tremendas, importantes, profecías muy profundas, muy grandes, pero tenía que pasar por este momento Daniel. Así que está bien los otros motivos, pero primero tenemos que pasar por este momento, y ténganlo presente a esto, porque tiene que ver con lo que Jesús después también enseñó más adelante, para que busquemos al Señor. Fíjense en lo que dice en Hechos, capítulo 13, el versículo 1 al 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Escuchen: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apárteme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. También el ayuno es importante para los nuevos servicios y ministerios que se van a desarrollar en la iglesia. En este caso, Pablo y Bernabé, Saulo y Bernabé, el Espíritu Santo los iba a llamar para la obra del ministerio, para el evangelismo. Iba a expandirse la palabra, no solamente con un solo viaje, sino con 2 y con 3, y se iba a divulgar la palabra por todo lugar en aquel tiempo. Pero ellos estaban, ¿de qué manera? Primero, estaban ministrando estos al Señor, y estaban ayunando.
ya no era por un pecado puntual, como en el caso de Daniel, o como la ley marcaba. Ellos estaban ayunando porque sin duda algo iba a pasar. El Espíritu Santo algo iba a traer, ¿no? Entonces dice, los llamó y después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y lo mandaron al campo a trabajar. También hay un pasaje, un texto en Mateo capítulo 17, y lo marca también el evangelista Marcos, el versículo 21, 17-21 dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay cosas de liberación que necesitan oración y ayuno, que no solamente se solucionan atendiendo a la persona ahí, sino que hace falta un trabajo más eficaz, y es estar en oración y ayuno, intercediendo por la liberación de esta persona. Y también recordamos el último ejemplo de Jesús. Allí después, como ya mencioné, después del bautismo que salió, fue 40 días en el desierto. Y acá no se trataba de pecado, porque Jesús no tenía pecado. En Jesús no había pecado, no hubo pecado jamás. Durante todo su ministerio no hubo nadie que pudiera culparlo de pecado físicamente. Ningún hombre, ninguna persona y ninguna huestes espirituales de maldad. Satanás provocó a Jesús para hacerlo caer, pero no pudo porque no había pecado en Jesús. Y Jesús estuvo ayunando. ¿Y qué estuvo haciendo en el ayuno? No estuvo tomando mate en el desierto. Estuvo en comunión, en íntima comunión. Él y el Padre solamente. Ese es el secreto, entonces, del ayuno. Estos ayunos son posibles si primero es una realidad lo que Dios dijo a través de Isaías en el capítulo 58. En Isaías capítulo 58 dicen los versículos 6 y 7, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? No es más bien este ayuno, pero no está hablando de un ayuno de cosas para hacer, sino estas cosas para hacer son la consecuencia de una liberación personal de la persona que ha pecado en esto, ¿no? Ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, porque había carga de opresión contra el pueblo, dejar ir libre a los quebrantados, ayudar, romper las cadenas, romper todo yugo. Eso es liberación personal, que podamos estar libres totalmente, sentir que como Daniel oró, el perdón de Dios, sobre nuestra situación nos ha liberado. Entonces la presencia de Dios, y recién después de vivir esta experiencia, dice la promesa, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Entonces, cuando de todo esto hemos sido liberados, quizás hay algo que tenemos dentro de nosotros que tenemos que liberarlo. Es el momento. Por eso que Jesús dijo, cuando ayunen está denotando la libertad para hacerlo cuantas veces necesitamos o querramos, pero debemos hacerlo con los valores correctos, como dijo Jesús. Así que esto es una liberación personal. Esto es maravilloso cuando ocurre así en nuestra vida. Este es el ayuno que yo elegí, dice Dios. Y Jesús dijo, cuando ayunen, no sean austeros. La palabra austeros significa no pongan cara tristes. No pongan cara triste. Porque esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Fíjense, ponían cara triste, bajaban, agachaban la cabeza como junco, dice en Isaías, ¿no? No pongan cara triste en el día de ayuno,
¿Pero por qué? Había una razón de ser. En primer lugar, que eran austeros, o sea, ponían cara triste. Y lo segundo que viene, que es demudan, la palabra demudar significa cambiar el semblante de un momento a otro. Cambiar de repente, cambiar la cara de repente, de un momento a otro, cambiar la expresión facial de la cara, ¿no? Digamos. Pero para que esto llegara a ser, Jesús toma otra vez la palabra del hipócrita. ¿Y se acuerdan lo que habíamos aprendido acerca de la palabra del hipócrita? ¿Quiénes eran los hipócritas? En la época que Jesús tomó esta palabra, ¿quiénes eran los hipócritas? Eran considerados aquellos actores griegos que para interpretar un personaje se ponían la careta del personaje y actuaban en base y en función al personaje que estaban queriendo transmitir al público. Pero no eran ellos, estos eran considerados hipócritas, ¿no? Entonces, el pueblo, cuando dice que ponían caras tristes y demudaban el rostro, el pueblo, miren lo que hacían, el pueblo de Israel ponía cara triste y ¿saben lo que hacían? No se lavaban la cara. ¿Pero por qué? Porque echaban ceniza sobre su cabeza y sobre su cara. Y así salían a la calle. Era para ser visto de los demás, que la gente lo vea, que ellos estaban ayunando. Por eso Jesús le dice, ustedes son hipócritas, son como los actores griegos que interpretaban un personaje. Pero el corazón, realmente lo que significaba la palabra ayunar, que ellos en el corazón debían afligir su alma, debían entristecerse, debían estar de luto, pero por causa del pecado, porque ese iba a ser un día consagrado a Dios, un día que ellos le confesarían el pecado a Dios en la intimidad, en el secreto, y Dios los perdonaría, Dios los libertaría, ¿no? De ese día, sería un día de solemne convocación, de santa convocación, un día de expiación. Todo ese significado había desaparecido porque estaban abocados en que la gente lo pueda aplaudir, le pueda dar la recompensa. Porque teóricamente, después del ayuno, después de ese día, ellos serían mejores personas. Pero notamos a través de la historia y por lo que Jesús vino a hacer y la expansión del reino de los cielos que se extendió hacia los gentiles, porque a los suyos vino, pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, de toda pueblo, nación, tribu, lengua, los gentiles, todas las naciones, todos los pueblos que lo recibieron, ahora sí integrarían el reino de los cielos. Pero esta gente que aparentemente ayunaban y demostraban ante los demás, no lavándose la cara, tirándose cenizas en la cabeza, en la cara, en el cuerpo, y demostrando así que estaban de luto y demostrando así que estaban de ayuno, eso no les servía para nada. Y Jesús le dijo, ustedes no hagan esto, no hagan esto, sino por el contrario, versículo 17, cuando ayunes, unge tu cabeza. ¿Qué quiere decir? Lavate la cabeza, lavate el rostro, perfumate, vestite bien, que si vas a salir a la calle nadie se entere de que vos estás ayunando, porque termina diciendo el versículo 18, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la razón. Unge tu cabeza, lava tu rostro, para no demostrar ante los hombres que ayunas. Tu Padre entonces que te ve en lo secreto, Él te va a recompensar. La recompensa no te la dan los hombres, no sirve para nada la recompensa de los hombres, porque es efímera, porque pasa, porque pronto vas a tener. Por eso tenían que ayunar tantas veces. Ayuno 3 veces a la semana. Ellos tenían que ayunar tantas veces para seguir demostrando una y otra vez que se habían purificado, porque permanentemente volvían a pecar, porque no eran libres del pecado. Por eso que dice la palabra, si el Hijo os libertare, dijo Jesús, serán verdaderamente libres.
Y Él nos libertó con la libertad gloriosa. Y la naturaleza va a ser vuelta a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Somos libres del pecado. Somos libres del pecado. Pero necesitamos santificarnos. Por eso necesitamos este día de expiación, entre comillas. Este día de intimidad, en el secreto. Tu Padre que te ve en lo secreto. Él te va a dar la recompensa, porque tu vida, tu alma, va a ser limpia por la sangre de Cristo. Y también te va a dar testimonio y buena opinión delante de la gente y delante de los hombres. Vas a tener testimonio de que estás con Dios. Que estamos con Dios. Que Dios, como Moisés cuando bajó de la montaña, todo el mundo se dio cuenta que él había estado en la presencia de Dios. Entonces, vas a tener recompensa delante de la gente, pero mayor recompensa vamos a tener delante de Dios. Así que es preferible no ayunar. Si la única recompensa que pensamos obtener es el aplauso, incluso de la iglesia, que la iglesia nos aplauda porque demostramos ser delante de ellos personas santas y personas íntegras y consagradas a Dios, pero que esto sea genuino. Lo que Jesús quiso enseñar, que esto sea genuino, porque el ayuno no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con mi familia. El ayuno es personal. Yo, en mi pieza, en mi cuarto, cierro la puerta y solo yo y Dios conmigo, nadie más. La recompensa va a ser que después los demás se van a dar cuenta que realmente has estado con Él. Como Moisés, vuelvo a repetir, bajó de la montaña y su piel resplandecía y el pueblo tuvo que poner un velo sobre su rostro para poder hablar con Moisés. Así es la presencia de Dios. Te va a llenar, te va a inundar. No vas a tener que fabricar nada. Va a ser genuino. Los demás van a darse cuenta. He aquí un hombre de Dios. He aquí una mujer de Dios. Que Dios dé testimonio de vos. Que Dios dé testimonio de vos. Entonces, la verdadera aprobación o recompensa que debemos perseguir es esta, que el Padre nos va a dar después de haber pasado en la intimidad con Él. Que Dios te bendiga. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús,
en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita